ayudar, también compartir en redes, compartir con los chicos de mi iglesia, motivar, también tratar de, siempre para mí la juventud es algo muy, muy fuerte, ¿no? Para la cual nosotros debemos siempre darle importancia a los jóvenes, ¿no? Creo que es la principal fuerza de la iglesia, tanto en animosidad, en fuerza, en vigor, y muchas veces, como dijo el anciano que salió a dar el testimonio, ¿no? Quizás no se nos da la verdadera importancia o el verdadero lugar, ¿no? Que quizás se nos puede dejar de lado de tanta programación que hay en la iglesia. Bien, feliz por estar aquí una vez más. Yo conozco de aquí, bueno, no conozco a muchos hermanos, conozco a Josué y al general Mario. Ellos los conocí, bueno, en diferentes actividades que hemos tenido. El año pasado también estuve con ellos en Maranata, pude convivir un poco más con ellos también y bueno, apoyando también las diferentes actividades del Ministerio Joven, tanto para la asociación, para mi iglesia, para cualquier iglesia que necesite la ayuda y la fuerza de los jóvenes, estamos ahí para servir. Para poder iniciar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te quiero pedir, primero agradecer por poder estar aquí en tu santo templo de la Iglesia de Jesús María, Señor. Gracias por traer a cada una de las personas aquí y te pido tu santa presencia, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que me uses para poder compartir tu palabra. Todos tus favores te pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Algo más que me gustaría añadir es que quiero felicitar a cada uno de ustedes por estar aquí. Sé que se puede tomar algo rutinario quizás el sábado, ir como que en la mañana al culto de la iglesia, luego en la tarde el culto joven, ahora que es la oración, ¿no? Y se vuelve un poco rutinario, pero creo que cada semana es una nueva oportunidad de reafirmar nuestra fe, es una nueva forma de poder decirle, sí Señor, yo te sigo, yo te quiero mucho y quiero estar contigo aquí respetando tu ley, que es guardar tu sábado, asistiendo a los cultos, compartiendo. Ahora justo que está el programa de la APC, que es de poder, discípulo 13, que poder también llevar misión, ¿no? Y poder compartir con otras personas. Bien, vamos hoy día la historia que les voy a hablar es acerca de Abraham. Para ello les pido que por favor abran su Biblia en Génesis 12. Y vamos a comenzar leyendo los primeros versículos de Génesis capítulo 12. Vamos a ir desde el primer versículo hasta vamos a ir avanzando poco a poco. Bien, el primer versículo dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y será bendita en ti las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Aquí nos vamos a detener un ratito, y aquí va la primera cosa que me gustaría compartir. Y es sobre la edad. ¿A qué edad dice que Abraham se marchó cuando recibió el llamado? 75 años. Es una edad que quizás en esa época puede parecer, era relativamente, es mayor, pero ya es como que en esa época vivían bastantes años. Más igual, 75 años hoy en día, una persona es que de una u otra forma ya ha vivido bastante tiempo, ¿no? No es, o sea, ya es mucho mayor. Entonces, la primera lección que podemos sacar es que muchas veces nosotros esperamos manifestaciones, esperamos milagros, esperamos el llamado de Jesús y nos desesperamos. Como jóvenes, como hermanos, como padres, podemos recibir, estar esperando quizás algo, ¿no? Como que, ay Señor, quiero que me muestres tal cosa, quiero que este propósito salga o quiero servirte, y nos desesperamos, y en esa búsqueda incansable podemos nosotros estresarnos, podemos volvernos ansiosos. Pero si nos damos cuenta, Dios llamó a Abraham a los 75 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede ser que para el propósito para el cual Dios tiene para tu vida, todavía no lo hayas podido vivenciar, todavía no lo hayas podido saber cuál es el plan de Dios para ti. Si tienes 20, tienes 30, 40, 50, puede que aún
el propósito para el cual Dios lo está preparando. Dios te puede estar moldeando y transformando para poder llegar a ese punto, a ese llamado que Dios quiere para ti. Así que no hay que desanimarnos, sino mucho más bien nosotros prepararnos tanto a nivel de características, profesiones, prepararnos en la Biblia, moldeando nuestro carácter, siendo cada vez mejor y no desanimarnos por lo que quizás la edad nos pueda estar diciendo, ¿no? Tengo 60 ya, quizás hasta ahora el Señor no me ha llamado, o no encuentro mucho mi propósito. Uno nunca sabe cuándo Dios nos va a llamar, no sabe en qué momento y en qué lugar, con qué personas nosotros vamos a poder desarrollar su propósito para cada uno de nosotros. Ese es el primer punto, que es la edad. El segundo punto que quería decir acá, y es que, si se dan cuenta, ya lo que me causa mucha admiración, y es quizás una de las partes más vistosas de la historia de Abraham, es que si vemos, por ejemplo, en el versículo 1, en la parte que le dice: vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré su nombre y serás bendición. Y bueno, ahí vemos que en el cuarto versículo dice: se fue Abraham como le dijo Jehová. Entonces, Dios le dice a Jehová: esta es mi voluntad para ti, quiero que tú vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hace Abraham? Le obedece. Simplemente ni siquiera le pregunta por qué, o le dice hacia dónde voy a ir, con quién voy a ir, no. Simplemente Abraham le obedece a Dios y le dice: yo voy a donde tú vas. Entonces, esta es una de las partes quizás por lo que se le conoce a Abraham. Abraham lo llamó el Señor y él no dudó en ningún momento en esta parte de su historia en obedecer la voluntad de Dios. Y aquí quiero hacer imaginémonos que, por ejemplo, ¿no?, en esta enteramente voluntad que acepta Abraham, imaginémonos que, por ejemplo, Abraham ya está listo para partir y él está en el camión de la mudanza y justo le dice: están moviendo los muebles, los escritorios, todas las cosas que quizás van a llevar porque van a mudarse, y de repente el Señor le dice, ¿no?, el Señor: ¿y hacia dónde va? Y Abraham dice: muy buena pregunta, pero tú anda nomás, tú anda avanzando. Y es ahí donde podemos ver que ahí Abraham está desarrollando una gran respuesta a la voluntad de Dios, que es aceptar. Ahora, otra cosa que, por ejemplo, acá podemos ver, que es entre el versículo 2, 3 y 4, es que Dios le da 7 promesas, 7 tipos de sentencias a Abraham. Que, por ejemplo, están, ¿no?: haré de ti una gran nación grande, te bendeciré, engrandeceré su nombre. Si se ponen a detallarlas, son 7. Pero una de las cuales, que es más importante, y creo que es la más que resalta, es la que dice que hará de Abraham una bendición. Muchas veces podemos nosotros ver que esperamos bendiciones, por ejemplo, curarnos de alguna enfermedad, o lograr algún tipo de estudio, poder desarrollarnos, o comprarnos una casa, y nosotros decimos: wow, qué gran bendición. Y sí lo son por parte de Dios, mas la gran bendición, la mejor bendición que nosotros podemos recibir es la bendición que nosotros transformamos, la bendición que Dios hace de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos ser bendición para otras personas. Nosotros podemos convertirnos en ayuda, podemos convertirnos en esperanza. Eso quiere decir que Dios nos está utilizando a nosotros. Y es lo que le dice Dios a Abraham. Le dice en el versículo 2, la última parte: y serás bendición. Ahora, es importante recalcar que Abraham va a ser bendición, mas no por sus méritos. No va a ser él bendición por lo que él hace o por lo que vaya a hacer, sino va a ser siempre y cuando él esté conectado con Dios Padre, siempre y cuando él obedezca la voluntad. Porque si él no va a hacer eso, él está quitando la conexión, él está quitando lo que le enlaza a la voluntad y a la fuente de bendición que realmente es Dios. Luego, vemos en el versículo 5 que dice: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, su sobrino, a los hijos de su hermano, su familia, sus bienes, y salieron a la tierra de Canaán. En el versículo 6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, que estaba encima de Moré, el cananeo vivía entonces en la tierra. Y vemos que en el versículo 7, ahí nos vamos a detener, y dice: y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra y edificaré allí un altar a Jehová.
aquí se le había aparecido. Entonces vemos que en el primer paso, Dios se le aparece a Abraham y le dice anda. Y Abraham hace eso, y ahora Abraham va caminando, no sabe hacia dónde está, y es aquí donde también quiero hacer un punto de énfasis. Muchas veces nosotros en nuestra desesperación como humanos queremos tener quizás algunas cosas ciertas, pero como vemos, Dios le dijo a Abraham, anda. No le dijo exactamente a dónde. Él le dijo que lo siga, que siga su voluntad. Y eso fue lo que hizo Abraham. Él no sabía dónde hasta que en algún momento, como dice el texto en el versículo 7, le va a decir, para aquí, que esta es la tierra que daré a tu descendencia. Entonces, es aquí donde Abraham para y edifica un altar para poder enaltecer el nombre de Dios. Es aquí donde él se humilla ante Dios y reconoce el verdadero valor que él tiene para todos nosotros. Luego de eso, dice, de allí pasó un monte al monte oriente de Betel y plantó una tienda entre Betel, el occidente, y al oriente, y edificó ese lugar un altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Luego ahí sigue, pero aquí me quiero detener en el versículo que dice 10. Pero antes, vamos a hacer la recapitulación. Él obedece a la voluntad de Dios, decide andar, va, Dios le muestra la tierra, él edifica un altar, él enaltece el nombre de Dios, y ahora, ¿qué seguiría? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué hizo Abraham? Obedeció la voluntad del Padre. El Padre le dijo, anda, él fue. Le dijo, aquí es, aquí es. Él qué hace, él enaltece y hace un altar para él. Ahora, ¿qué quedaría esperar? Solo seguir la voluntad del Padre. Es como decir, ya hice todo lo que me pediste, y ahora ¿cuál toca? Esperar. Pero eso no fue lo que hizo Abraham. Lo que él hizo es hacer su propia voluntad después de todo esto. ¿Cómo lo podemos ver? Es en el versículo 10, que dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era de mucha hambre en la tierra. Vemos que aquí se presenta una maldición, por así decirlo, donde él esperaba quizás encontrar mucha bendición, abundancia, que él le dijo que Dios le dijo que iba a haber una tierra de grandes descendientes para él. Él estaba siguiendo la voluntad de Dios, y él esperaba que quizás ahí haya muchas bendiciones, quizás que haya bastante tipo de agricultura, de diversas formas, bendición. Pero él ahora encuentra que ahí hay hambre, hay hambruna, hay un tipo de maldición para él. Entonces, al encontrar eso, hubiese sido quizás, nosotros esperaríamos, al seguir la misma tendencia, por así decirlo, de que siempre obedeció la voluntad del Padre, uno diría, entonces ahí quizás Abraham sabe que hay hambre, sabe que la gente está necesitando, sabe que hay mucha necesidad, entonces él va al lugar donde hizo el altar, se comunica con Dios, le dice, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿Para qué estás generando esta hambre? ¿Cuál es tu propósito para esto? Pero no. Vemos que Abraham, al problema del hambre, busca solucionarlo de su propia voluntad, de su propia forma. Y él desciende a Egipto. Ahora es clave de algo. Geográficamente podemos ver que él desciende a Egipto, pero también moralmente él desciende a Egipto. Él, al descender a Egipto, él está descendiendo moralmente. ¿Por qué? Porque moralmente él está rechazando la voluntad del Padre. En ningún momento Dios le dijo, si tú tienes hambre puedes bajar. Él está haciendo su voluntad. Es como que me vino un problema y ya yo decido hacer mi voluntad, como que se aleja. Hasta en la voluntad del Padre me fue bien, pero luego ya de ahí no sigo tu voluntad porque se me han presentado problemas. Son las encrucijadas que nosotros tenemos en nuestra vida. Muchas veces nosotros al seguir la voluntad del Señor vamos a enfrentar muchísimos problemas, ya sean económicos, sociales, de salud. Mas es ahí cuando nosotros no debemos dejar de estar con el Padre, de poder seguir haciendo su voluntad, de poder seguir ahí clamando en favor de Dios, poder seguir siendo fieles, así como Él es con nosotros. Pero bueno, Abraham no hace eso y él desciende a Egipto en busca de alguna solución que él podría encontrar ahí. Él se lleva con él a su familia, a Sara, y ahí lamentablemente en los versículos posteriores vamos a ir viendo, pero vamos a hacer el resumen que la mayoría de ustedes ya conocen la historia. Él va a entrar al país y bueno, como él sabe que su esposa es bella, es una especie de falsificación de pasaportes y le dice, tú vas a ser mi esposa, tú vas a ser mi hermana, porque si te dice que es mi esposa,
puede que estemos en riesgo. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Él está mintiendo. Él está, algunos podrían decir quizás es una media verdad, porque si digo es mi hermana, es como que es mi hermana en Cristo. Pero no, él está mintiendo, porque una media verdad es una mentira completa. Entonces, él le miente al faraón y le dice que es su hermana, y bueno, su paso a seguir era que así como, si se dan cuenta, como Dios le dijo, por ti serán benditas todas las naciones, así como por él fueron bendiciones su descendencia, él ahí estaba también trayendo, como él descendió moralmente, estaba trayendo, también bajando moralmente al resto, a las personas que estaban con él. Él hizo a su mujer mentir para supuestamente no correr riesgo. Entonces, cuando nosotros también descendemos moralmente, traemos consigo a nuestra familia, traemos consigo a las personas que queremos, hacemos que ellos también desciendan con nosotros. De ahí continúa que por la gracia de Dios no pasó a mayor problema la salud de su esposa, ni hubo problema mayor. Y aquí vemos que luego él se da cuenta, el faraón, que no era su hermana, sino más bien era su esposa. Y él le dice, ¿qué has hecho? La primera vez le dice, y ahí Abraham, ¿qué dice? Si nos ponemos a leer, está en el versículo. También vieron los príncipes del faraón quienes alabaron delante de él, y fue llevada la mujer de la casa del faraón. El 16 dice, este trató por bien a causa de ella Abraham, que tuvo ovejas, y le dio bastantes cosas a Abraham. Pero luego, en el 18 vemos que dice, entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana, que es el versículo 19, que es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y ve. Si nos ponemos a ver, Dios le dijo a Abraham que él iba a ser de gran bendición, que él iba a lograr grandes cosas con Abraham, que él iba a liderar, que él iba a ser el instrumento que Dios iba a usar. Y si se ponen a pensar en esta, así como él desciende moralmente y geográficamente, y también trajo consigo a su esposa, él está perdiendo una gran oportunidad. Él se está poniendo ante el faraón y el faraón le está reclamando por mentir. Él tuvo una gran oportunidad de poder testimoniar del amor de Dios ante el hombre más poderoso que en esa época había, que era el faraón. Entonces él se está humillando, y en vez de humillarse hubiese podido ahí testificar del amor de Dios, de dar el mensaje que Dios le estaba pidiendo siempre que él dé para toda la humanidad. Pero él no, él decide mentir, decide bajar moralmente y miente. El versículo 19 dice, y ordenó a su gente que escoltara a Abraham y su mujer con todo lo que tenía. Vemos pues aquí que él lamentablemente cometió un error. Él no siguió la voluntad del Padre, él decidió hacer la suya, y vemos las consecuencias, ¿no? De ser humillados en vez de nosotros vivir testimoniar del amor de Dios. Luego en el versículo 13 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev con su mujer, con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro. Caminó en jornada desde Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había puesto ante su tienda entre Betel y él. Si vemos en este último versículo, ¿qué dice? Que volvió hasta el lugar donde había estado antes su tienda. ¿Qué les hace pensar esto? Volvió al lugar donde antes había él estado, había establecido su tienda y donde había estado también su altar. Aquí quiero hacer un paréntesis, y hay una historia que sucedió en el 2001, cerca de la pandemia en Turquía, que habla de un hombre que, bueno, se había sentado con sus amigos una tarde a beber, y luego sus amigos todos salían, ya en la noche se habían despedido para poder cada uno ir a su casa. Todos fueron, pero este hombre del cual trata la historia, él estaba borracho, y al momento de ir a su casa, él se pierde en una de esas casas que habían abandonadas y se queda dentro. Y ahí pasan las horas, la esposa de este hombre llama a sus amigos, todos le dicen que todos estaban en su casa, que él debió volver a su casa
al mismo tiempo. Y bueno, la mujer preocupada junto con los amigos llamaron a la policía, hicieron una búsqueda con las autoridades y todo, hasta que a eso de las 11, 12 de la noche, los policías junto con el equipo de seguridad que estaba encargado de buscarlo, ven por todas las casas y ven justo una casa que estaba abandonada. Pero ellos no sabían cuál era el hombre. Y este hombre, que era el que estaba borracho, sale y le dice a los generales: ¿qué están haciendo? Y dicen: estamos buscando a un señor con tales características que se ha perdido. Y él le dice: yo los voy a ayudar a buscar. Entonces él los ayuda a buscar, van por otras casas, van por las calles, y pasó media hora hasta que este hombre le dice: ¿cómo se llamaba el hombre? ¿Y cuáles eran sus características? Ellos le empiezan a detallar más y le dice: ese hombre soy yo. Entonces, qué paradójico, ¿no? Durante media hora él estaba buscándose a él mismo y no se estaba encontrando. Ahora, ¿qué relación podría tener con esta historia de Abraham? Si nos damos cuenta, Abraham desciende a Egipto, se pierde moralmente, bajan sus valores, sus principios, pero él luego, por una gracia divina, él entiende que tiene que volver a la voluntad de Dios. Él entiende y vuelve al mismo lugar donde él encontró a Dios, donde él le hizo un altar, donde Dios le dijo: aquí vas a tener tu descendencia, esta va a ser tu tierra. Entonces él, por la gracia de Dios, se da cuenta y él vuelve a buscar a Dios ahí en el altar, donde él había recibido la promesa de poder conseguir una tierra. Bien, ahora quería comentar que también, por ejemplo, podemos ver a lo largo de la historia de Abraham es muy conocida, y también podemos ver que hay bastantes altos y bastantes bajos. Por ejemplo, el alto podría ser en esta ocasión que Abraham obedeció la voluntad de Dios. Luego él desciende para Egipto y podemos ver que él se humilla, pierde sus valores, sus principios, se aleja de la voluntad de Dios. Es una forma de descender. Luego él vuelve aquí, a donde él hizo el altar, donde Dios le mostró su tierra, y podemos ver que tuvo una especie de reencuentro con Dios, donde él acepta de nuevo la voluntad de Dios. Él acepta y decide andar con Dios. Pero esto no sucedió ahí. Luego también él vuelve a caer. Él había recibido la promesa de poder tener una descendencia y ya había pasado 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, y aún no recibía el hijo que Dios le había prometido. Entonces ahí su esposa le dice: no, si no se puede con mi sierva. Y podemos ver que puede ser como otra caída. Puede ser como otra descendencia de sus valores y principios. Y la historia sigue, pero luego podemos ver que quizás Abraham también él vuelve a los brazos del Señor. Él recupera a su sobrino Lot de la guerra que habían tenido con los otros pueblos. Él devuelve sus diezmos y ofrendas. Él es fiel, él reconoce y más bien dice, ¿no?, que él no va a tomar esas como ganancias que había obtenido de la recuperación de su sobrino para poder que no haya enriquecido a Abraham, sino que todo es de Dios. Y vemos cómo él se conecta con Dios. Entonces podemos ver una especie de altos y bajos en la vida de Abraham. Y yo no sé para esta tarde para quién estoy hablando. ¿Será que quizás en algún momento nosotros hemos encontrado la voluntad de Dios, hemos estado con una comunión buena, hemos estado bien con Dios, hemos quizás orado como debe ser, estudiado su palabra, hemos sido fieles al Señor, pero por esas cosas que quizás a veces a las cuales nosotros estamos en este mundo, podamos habernos alejado, podamos habernos dejado orar, podamos haber dejado de tener comunión con Dios, podamos haber decidido haber hecho nuestros planes y no más bien la voluntad de Dios. ¿Será que quizás antes nosotros vivíamos de una manera de la cual Dios se podía enorgullecer y decir: ese es mi hijo? O quizás más bien ahora estamos lejos del Señor. Es bastante
doloroso quizás ver en el momento cuando nosotros caemos, cuando nosotros nos alejamos de la voluntad del Padre, pero es aún mucho más esperanzador y enriquecedor para Dios que nosotros volver a los brazos de Él. Si nos damos cuenta, a lo largo de la Biblia, todas las personas que fueron utilizadas por Dios han sido pecadores. Por ejemplo, Abraham mintió, Moisés estuvo borracho, Pedro negó a Jesús, Daniel mató y adulteró. Y podemos seguir la gran lista de personajes de las cuales Dios utilizó para nosotros hoy en día poder conocer de Dios, poder conocer de su palabra, poder conocer de su amor. A lo largo de la Biblia Dios usó muchos pecadores y ahí les voy a dar 3 motivos por los cuales Dios usa pecadores. Primero, y es porque es el único tipo de gente a la cual nosotros podemos encontrar en este plano. Todos somos pecadores, mas eso no quita que Dios nos pueda utilizar y podamos ser bendición para otras personas. Amén. Segundo, es que como somos pecadores, somos frágiles, pero en esa fragilidad es la que Dios más bien utiliza para irnos moldeando, para irnos mejorando y poder irnos perfeccionando nuestro carácter. Amén. Y tercero, que es que nosotros, al ser pecadores y Él utilizarnos, hace su obra mucho más espectacular, hace mucho más su obra enorgullecerse de poder ser Dios y poder reflejar su amor a través de nosotros, que somos seres imperfectos y pecadores. Así que hoy quiero terminar este llamado con que pensemos en qué momento nosotros en nuestra vida estábamos en un alto y en un bajo. Mas si se dan cuenta, habrán por pequeños puntos podemos ver situaciones buenas, situaciones malas, donde estuvo cerca, donde estuvo lejos de Dios, donde aceptó su voluntad, donde no aceptó y prefirió hacer la suya. Mas Dios, si vemos todo el pasaje panorámico de la vida de Abraham, vemos que a lo largo de su vida Dios lo utilizó, Dios lo bendijo, a él, a su familia, a todas las personas que estaban alrededor de él. Yo sé que todos pasamos dificultades y muchas veces cuando más nosotros nos queremos aferrar a Dios, donde más queremos estudiar la Biblia, donde más queremos estudiar, queremos ir más a los cultos, donde más queremos estar comprometidos con la misión de Dios, se nos van a presentar dificultades. El enemigo trabaja así, pero es ahí donde debemos más bien aferrarnos, debemos ser constantes. Quizás no siempre va a ser algo placentero, algo que nosotros podamos decir, wow, como que tengo ganas, ¿no? Van a haber momentos donde no tengamos ganas quizás de abrir la Biblia o no tengamos ganas de orar, pero no es las ganas lo que van a determinar que nosotros hagamos eso. Va a ser el amor de Dios que nos va a ir transformando, va a ser la elección que nosotros hagamos. Y él dice que el amor no es un sentimiento, sino es una elección. No es algo que yo diga, yo siento que amo a Dios, no. Yo cada acción que yo realice, cada vez que yo oro, cada vez que yo estudio, cada vez que yo comparto, no hay que hacerlo por algo que yo siento que quizás va a ser bueno, sino por saber qué es lo correcto. Es la forma, la elección de la cual yo voy a amar a Dios, voy a reflejar. Hay bastantes circunstancias de las cuales nosotros podemos testificar y sé que todos de aquí tenemos algún tipo de testimonio. Y siempre es bueno compartirlo, siempre es bueno contar a las demás personas porque nunca uno sabe en qué momento podamos necesitar. Yo los quiero agradecer por haberme invitado a poder predicar la palabra del Señor. Quiero que, de verdad, yo siempre digo, a mí las iglesias que quizás no son tan grandes, me gustan un poco más porque se siente más el calor de hogar, se siente más la hermandad que hay, ¿no? Se siente más una familia. Y quiero que esta iglesia siga creciendo, quiero que gracias por invitarme nuevamente y desearle lo mejor para ustedes, para los hermanos y que para cada persona que me está escuchando ahorita siempre tenga fe, tenga amor, tenga la elección de seguir a Cristo cada día. No es algo fácil, no es un camino,
que uno diga qué fácil, qué rápido, que no voy a tener problemas. Vamos a tener problemas incluso mucho más que quizás otras personas. Pero no es los problemas los que van a determinar si salimos o no, sino nuestro amor a Dios. Así que para terminar, os voy a invitar para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te quiero agradecer por poder permitir compartir este momento con los hermanos de Jesús María, Señor. Gracias por tener tu palabra escrita, por poder abrirla esta tarde, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de distracción, Señor. Que tu palabra que haya sido dicha en esta tarde quede en nuestros corazones, quede marcado que nosotros nos podemos convertir en una bendición siempre y cuando nosotros estemos conectados a tu poder, a tu gracia, a tu amor. Que tu santa voluntad siempre sea hecha en nosotros, que podamos siempre poder testificar eso. Vamos a poder pasar dificultades, enfermedades, problemas financieros, problemas de toda índole, Señor. Pero que siempre nuestra elección sea seguirte, no por lo que podamos recibir, por lo que podamos tener en el momento y en el futuro, sino porque es la decisión que nosotros debemos tomar y porque es lo correcto para lo cual tú nos has hecho posible. Que cada persona que esté aquí, Señor, sea bendecida grandemente en todos los aspectos de su vida. Y si en algún momento nosotros pasamos dificultades, que también como hermanos podamos ofrecer nuestra ayuda, podamos estar juntos en las buenas y en las malas. Tú nos mandas a que siempre estemos alegres con los que estén alegres y también que suframos con los que estamos sufriendo, que podamos vivir el cristianismo de una manera que sea todos los días, y no un momento solo en nuestra vida. Que puedas acompañarnos en esta tarde, noche, y que te quedes con cada uno de nosotros. Por favor,